Saludos y bienvenidos otra vez a este canal donde discutimos asuntos de geopolítica y acontecer internacional. Te habla Juan López Bauzá, escritor desde aquí, desde San Juan de Puerto Rico, hoy día 23 de noviembre. En este episodio de hoy vamos a discutir el plan de paz para Ucrania, que para mi entender y para el de muchas personas bastante entendidas en este tema, con quienes concuerdo, es más bien un plan natimuerto. Para mí, mucho peor estado que el plan de Gaza, con el cual pudieron engañar a más gente. Este va a estar un poco más difícil. Pero bueno, vayamos al detalle de esto, de lo que conocemos hasta ahora. Hay varias versiones corriendo del plan de los 28 puntos. Algunos pues incluyen una información que otros no incluyen. Hay unos un plan de paz que se publicó por los ucranianos que alegadamente fueron suplidos de esta información por Keith Kellogg, que pues, era uno de los enviados especiales de Trump al tema de Ucrania, aliado fuertemente de los neoconservadores, de los globalistas, del grupo de Marco Rubio y de esa camarilla. Pues alegadamente él fue el que lo pasó hacia adelante y por lo que tengo entendido fue expulsado o fue dado de baja del equipo de trabajo de Trump. Así es que ahí tenemos la primera baja en esta batalla diplomática. Lo cierto es que el plan fue compuesto por Kirill Dmitriev y Steve Witkoff, mayormente por teléfono y en una visita en persona un encuentro que tuvieron en persona en la ciudad de Miami. Eh, Realmente no está muy claro aquí con cuánta autoridad contaba Dmitriev de parte del Kremlin para llevar a cabo negociaciones de este tipo. Algún tipo de flexibilidad habría, pero nada de esto está muy claro de que todo el mundo del Kremlin estuviera al tanto de esto o que fuera una movida oficial del gobierno ruso. Según el Financial Times de Londres, Witkoff y Dmitriev se comenzaron a reunir hace 3 semanas para delinear el plan. Si hacemos memoria, hace 3 semanas lo que ocurrió fue que Putin y el Sergei Gerasimov, que es el jefe del Estado Mayor de las fuerzas rusas, de la Federación Rusa, se reunieron y anunciaron el cerco de la ciudad de Pokrovsk y de la ciudad de Kupiansk. Es bien probable que en esos momentos, hace 3 semanas exactamente, pues Trump despertara de el sueño de la guerra fantástica en que había estado viviendo desde que llegó a la presidencia, la guerra imaginaria en la cual ha estado él eh, pensando y comprendiera que quizás estaba siendo engañado, que quizás la información que le daban no era la correcta, sea la que sea o sea lo que fuera. Debemos recordar el famoso momento Kabul que tuvo la administración Biden al principio, cuando la caída de Kabul, y cómo básicamente de ese evento Biden nunca pudo recuperarse en el campo internacional. Así que pues quizás estamos aquí ante un Trump que le teme a un Kabul o a un Saigón, quienes recuerdan la guerra de Vietnam, que pues una caída total del ejército de Ucrania en este caso, ¿no? Y todo lo que es el país de Ucrania en este caso. Así es que pues el plan presentado, sin embargo, según muchos expertos en política y en diplomacia, incluyendo ex embajadores y personas de muy alto calibre, han determinado que este es un plan que más bien parece escrito por aficionados que por profesionales de la diplomacia. De hecho, más bien parece un comunicado de prensa, muchos han señalado, pues por la manera vaga y general en que está escrita, sin ningún tipo de especificidad y con planteamientos no solamente generales, sino en muchos casos contradictorios.
Así es que pues esa es una opinión generalizada en estos momentos por muchas de las personas que han visto este plan en detalle y son muy conocedores del tema y, eh, y tienen una opinión bastante pobre de lo que es este plan. Parece casi una cosa, como dicen, escrita con los pies. Así es que este plan está inspirado asimismo por el plan de paz de Gaza, que ya sabemos que lo que proponen en Gaza no es la paz realmente, es más bien la pacificación de los palestinos en Gaza. Y este plan se parece en más de un aspecto a ese plan de paz y está inspirado, según se ha señalado ya por algunos comunicados oficiales de los Estados Unidos, está inspirado en el supuesto éxito del plan de paz de Gaza, que yo no sé cuál éxito será, porque yo todavía no lo encuentro ni lo encontraré, porque sabemos que ese es un plan abocado al fracaso. Este caso pues parece ser la misma cosa. Eh, por una parte, hay que señalar que, al igual que el plan de Gaza, a los ucranianos no se les consultó en esta propuesta y en este plan de paz, como tampoco se les consultó a los palestinos en el plan de paz de Gaza, lo cual parece casi inconcebible porque pues en este caso, en ambos casos, más bien ellos son pues la parte alegadamente agredida, ¿verdad? Aunque yo por supuesto no concuerdo de que la situación sea exactamente la misma, la de Ucrania que la de Gaza. Hay grandes diferencias y la agresión y las razones para ambos conflictos son completamente distintas. Y aunque tiene estas similitudes en que se ha creado un plan de paz para intentar ponerle fin al conflicto en el cual están involucrados tanto ucranianos como palestinos, como la parte más débil, sí es evidente que a esa parte débil en ambos casos no se les consultó. Y pues eso es un paralelismo, aunque como repito, eh, no podemos hacer un paralelismo total en estos dos casos, porque no es que se repita la circunstancia idénticamente. Así es que pues en ese sentido pues ya eh, podemos ver que es un plan que comienza pues viciado, sin una de las partes principales siendo consultada aquí en el tema. Eh, en- eh, el plan además, el plan también de Ucrania, igual que el de Gaza, le exige además a las víctimas, vamos a decir ucranianos y vamos a decir de nuevo palestinos, que se desarmen. Además de que no se les consulta, se les pide que se desarmen. Y pues aquí entra el tema de nuevo de que no estamos ante un plan de paz, sino más bien ante un plan de pacificación. La única distinción y la única diferencia en ambos casos, nuevamente en términos del tema del desarme, es que en el caso de Ucrania, el ejército está en estos momentos sucumbiendo en el campo de batalla ante el ejército ucraniano, ante el ejército de Rusia. Mientras que en el caso de Palestina, Hamas no, vamos a decir más bien, el ejército de Israel no ha podido doblegar de ninguna forma a Hamas. Y de hecho, Hamas está hoy más fortalecido que quizás cuando empezó la guerra. Quizás no tengan la misma cantidad de infraestructura que tenían al principio de la guerra, pero sí en términos de sus filas eh, y sus propios armamentos sí están quizás más fortalecidos. Así que pues aquí podemos ver estos dos paralelismos que comienzan a, a ser evidentes entre el plan de paz de Gaza y el plan de paz de Ucrania. El plan de paz de Ucrania, además, regresa, podemos decir, a la condición de Ucrania cuando se obtuvo su independencia en el de 1991 y donde quedó establecido que Ucrania sería un país no alineado,
que, por no decir que sería un país neutral, se optó mejor por el término no alineado. Y esa denominación de país no alineado duró hasta el 2021, cuando la Rada de Ucrania pues sacó eso o eliminó eso o sea, no, se eliminó eso de la constitución misma de Ucrania. Así que pues, aunque se le exige a Ucrania en este plan ser un país neutral, es lo mismo que pedirle que sea un país no alineado. Así que más bien Ucrania volvería a la condición original que tenía en 1991. Y también se le permitiría a Ucrania ser parte de la Unión Europea. Y aquí, pues por supuesto, ya yo estoy empezando a ver los primeros escollos en esto, porque aunque se le prohíbe de todas formas y de cualquier manera formar parte de la OTAN y se le exige ser un país neutral, sí se le permite la salvedad de ser parte de la Unión Europea en caso de que esa fuera la voluntad de Europa. Sin embargo, ya Rusia se ha expresado en varias ocasiones de que aunque ellos al principio no tenían una opinión sobre la inclusión de Ucrania en la Unión Europea, dada la cercanía que existe y casi la hermandad, y por no decir que es la misma cosa, la OTAN y la Unión Europea, uno es el brazo militar y el otro viene siendo como el brazo civil, pues ya Rusia había dicho en más de una ocasión, ya hace más de un año, que se oponía tajantemente a que Ucrania ingresara en la Unión Europea, considerándolo el primer paso hacia una alianza militar eh, con la OTAN. Así es que pues eso está dentro del plan de paz y pues yo no sé hasta qué punto eso puede realmente eh, ser factible para los rusos. Lo que sí es que se reconoce por todo el mundo que ha visto el plan y que lo ha leído, de que hay un cierto esfuerzo evidente y concertado de atender lo que los rusos llaman las causas profundas de la guerra. Pero la realidad es que en esto que se presentó, en estos 28 puntos, eso solamente se atiende de una manera nominal. No se ve un esfuerzo genuino y específico de garantizar nada de esto, ni de realmente tomar acción y siquiera identificar de manera correcta a qué Rusia se refiere con las causas profundas de la guerra. Porque esas causas están pues arraigadas a la sociedad ucraniana y a la cultura ucraniana a través de muchos años. Y pues eso hay que atenderlo de distintas formas. Claro, el plan lo menciona en cuanto a programas educativos de parte y parte para pues crear una nueva relación entre los dos pueblos pues, de tolerancia y de cooperación mutua, pero verdaderamente resulta difícil ver cómo en este plan, con unos lineamientos tan generales, se están atendiendo las causas profundas de la guerra. Eh, Aquí vamos a ahora voy a pasar por vista del plan, no todos los puntos, los 28 puntos, pero sí lo que yo considero que son pues los puntos principales y los más contenciosos y los que más problemas van a traer para verdaderamente alcanzar lo que se pretende aquí, que es una resolución duradera a este conflicto. Eh, en primer lugar está que se garantiza la soberanía de Ucrania, pues que es lo mínimo que se puede garantizar para evitar de cualquier forma la rendición de Ucrania, que sería entonces la otra alternativa. Y con la rendición de Ucrania, pues su soberanía pues está totalmente en entredicho. Así que ese es el primer punto del plan, que es una manera que entiendo yo de ponerle freno a eh, el colapso total o la rendición de Ucrania en el campo de batalla. Eh, el segundo punto es un acuerdo de no agresión completo entre Rusia, Ucrania y Europa.
y que resuelva los pasados 30 años de conflicto. Aquí es que les hablo de que es todo unas generalidades tan grandes y unas cosas y unas propuestas eh, tan totalmente irreales que, que requieren, este segundo punto requeriría un tratado de paz aparte, por sí solo. Es decir, el tratar de buscarle la solución a los pasados 30 años de conflicto entre Rusia, Ucrania y Europa requeriría básicamente todo un acuerdo aparte. Y a esto es que entonces se está haciendo referencia a que el plan toca las causas profundas de la guerra a las que se refiere Rusia y las que tanto ha llamado la atención Rusia, que se deben atender antes de poder hacer nada. Y pues, como verán, es una propuesta completamente general y sin ningún, no está atada a ninguna realidad ni a ningún planteamiento concreto de cuáles son y qué compone este conflicto de los últimos 30 años. En número 3 se habla de que Rusia no invadirá países vecinos y la OTAN no se expandirá más. ¿Cómo se va a garantizar esto? De boca, así como hizo ya la OTAN cuando se disolvió la Unión Soviética en 1989 y donde ellos prometieron de boca y también promesa de Estado de que no se expandirían hacia el este, hacia Rusia, y que ninguno de los países que formaban parte del bloque soviético sería incluido dentro de el bloque de la OTAN. Y pues por supuesto esa promesa se rompió y no se le hizo ningún tipo de caso una vez se disolvió la Unión Soviética. Y una vez Rusia entró en los problemas económicos que vivió durante 10 años, que fueron el momento de la presidencia de Yeltsin y los grandes conflictos que hubo durante ese tiempo, de esos primeros 10 años. Y por supuesto, el tema de que Rusia no invadirá a los países vecinos, pues eso depende de cómo los países vecinos se porten también. Porque si un país vecino vuelve a ocurrir lo que ocurrió con Ucrania, que es un país vecino que se estaba comportando de una manera que amenazaba la seguridad no solamente de Rusia, sino de los rusos, pues por supuesto no se le puede exigir a Rusia que no invada a un país vecino que de alguna manera u otra lo provoca. Eh, Nuevamente estamos hablando de que este plan parece que está escrito encima de una servilleta, ahí a las millas y para tratar de salir de la situación que se está apretando cada vez más en el campo de batalla. Eh, el cuarto punto habla de un diálogo mediado por Estados Unidos entre la OTAN y Rusia para crear condiciones de cooperación. Nuevamente, Estados Unidos, que quiere ser juez y parte en una negociación, cosa que eso es totalmente, está fuera totalmente de los cánones de lo que es un mediador y una negociación. O sea, ¿cómo es que se pretende que Rusia acepte la mediación de Estados Unidos en su relación con la OTAN, siendo Estados Unidos el miembro principal de la OTAN? De nuevo, aquí volvemos a revertirnos a el tema de Israel y Palestina. Y a mí no cabe la menor duda de que una de las razones principales por las cuales nunca se ha llegado a un acuerdo razonable en ese conflicto es por el mero hecho de que Estados Unidos ha pretendido ser el mediador en un conflicto en el que también es parte, porque Estados Unidos es aliado de una de las partes, en este caso Israel. Y entonces, ¿cómo se pretende que eso es lo que se llama conflicto de intereses en cualquier circunstancia legal de cualquier país que se rija por el Estado de Derecho? Y si nos regimos por el Estado de Derecho internacional, pues es lo mismo. Estados Unidos tiene un conflicto de intereses en ese conflicto que no le permite ser mediador. Lo mismo aquí ocurre en el tema de Ucrania.
el involucramiento de Estados Unidos en este conflicto no le permite ser un mediador. Eso, eso rompe con la definición misma de lo que es un mediador. El ejército de Ucrania se limitará a 600.000 tropas. Rusia no va a aceptar eso. No va a aceptar el tamaño de ese tamaño para un futuro ejército de Ucrania, sobre todo porque en un conflicto que surja entre Rusia y la OTAN, un ejército de 600.000 tropas eh, está mucho más capacitado para detener el avance o detener una ofensiva de la Federación Rusa y darle tiempo a el ejército y a los países de la OTAN a organizarse y a formar frente común. Así es que por supuesto un ejército de ese tamaño yo creo que no va a poder entrar dentro de lo aceptable por los rusos. Eh, como ya dije, la neutralidad de Ucrania estará en su constitución y nunca ingresará en la OTAN. Para eso, por supuesto, habrá que convencer a los ucranianos para que voten a favor de esto y a favor del cambio de su propia constitución. La OTAN no acepta no poner tropas en Ucrania. Este, este, esta cláusula de este tratado de paz parece decir que la OTAN es ya de por sí tan desconfiable que hay que incluir esta disposición que a todas luces es evidente por si, dada la cláusula anterior, por supuesto, que es la, la neutralidad de Ucrania y su no inclusión jamás en la OTAN. Si esa es una condición, una precondición, pues entonces es evidente que la OTAN no podrá poner tropas en Ucrania porque se romperá la neutralidad que se exige bajo la Constitución. Así es que pues aquí esta cláusula parece que es una cláusula para asegurarle a los rusos eh, que pueden confiar en la OTAN, de que la OTAN no va a violar este acuerdo mismo que se hace con ella. Se habla también de que se colocarán los aviones de Europa, estarán en Polonia. No entiendo por qué esta cláusula está ahí metida en este acuerdo. No entiendo bien qué es lo que significa eso. Eh, por alguna razón se piensa que hay aviones de Europa en Ucrania en estos momentos. Puede ser, pero eso me parece pues una cláusula extrañísima. Habría que ver más a fondo de qué viene esto. Eh, Garantías. Estados Unidos se ofrece de nuevo como el garante de este acuerdo de paz. Y lo primero que dice es, Estados Unidos recibirá compensaciones por su garantía. Esto es algo que queda totalmente fuera del entendimiento razonable de lo que, de lo que es ser garante de nada. Eh, el desglose que se hace aquí mismo de los distintos escenarios y qué ocurriría en cada uno de esos casos con respecto a las garantías de Estados Unidos, pues tampoco se sabe cuáles son, no, pues es algo tan vago y tan general eh, que no se entiende bien y no se entiende bien cuáles son las compensaciones que recibirá Estados Unidos por su garantía. Les digo que esto más bien parece como un comunicado de prensa, no parece como un plan de paz, eh, tal como, sino que pues parece aquí esto un mosaico de piezas que no componen ninguna figura reconocible. Ucrania tendrá derecho a unirse a la Unión Europea, como ya dije y como ya expliqué sobre ese tema, que no creo que sea aceptado por Rusia, pero a lo mejor es una de las pocas zonas donde Rusia, por supuesto, está dispuesto a ceder. Ya veremos eso. Aquí viene entonces el próximo tema, que es el tema de la reconstrucción de Ucrania. Eh,
Y dentro de la reconstrucción de Ucrania, verdaderamente se, lo que se pretende es de tal nivel de insensatez y de tal nivel de enajenamiento que habría que pensar si aquí estamos frente a personas competentes que entienden este tema en su totalidad. Eh, Según el plan este, se utilizarán los 100 millones, 100 mil millones de fondos y de dinero ruso que están congelados en los bancos europeos. Ese dinero irá a la reconstrucción de Ucrania. Esto lo que da es ganas de reír. Ganas de reír, que se pretenda tomar el dinero congelado de los rusos y que esto esté en el plan de paz para la reconstrucción de Ucrania. Se dice en el plan que Estados Unidos tendrá una ganancia del 50% de esta inversión. Esto es que es algo que da más ganas de reír todavía, porque ya entra en el terreno de lo inconcebible. El plan dice además que los europeos, que están casi todos en bancarrota, aportarán 100 mil millones más, que no se sabe de dónde los sacarán, porque en estos momentos son ellos, los europeos, los que están pensando robarse los fondos de los fondos congelados rusos para invertirlos en armas para Ucrania, o por lo menos emitir bonos eh, utilizando esos fondos como garantía de los bonos. Ya eso se ha sugerido. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, sugirió utilizar ese dinero congelado ruso para emitir bonos de la Unión Europea. Así es que pues eso ya de por sí parece un nivel de, de insensatez, podemos decir, o de locura, o de enajenamiento, tan grande y tan grande que yo no puedo entender y yo no puedo creer que los rusos puedan tomar esto en serio. En términos de la economía y en términos económicos sobre la relación con Rusia, el plan dice que una vez pues se acuerde el plan, se levantarán las sanciones contra Rusia de manera gradual y poco a poco. Se entrará en un acuerdo de cooperación con Rusia a largo plazo. Se invitará a Rusia de vuelta al G8, cuando Rusia ha dicho en reiteradas ocasiones que no le interesa regresar al G8, que ese ya ese en términos de lo que él es la economía del mundo y el poder económico del mundo, el G8 es un grupo de países que ya no están en el grupo de los exitosos realmente. Están en los grupos de los que van de capa caída. A Rusia no le interesa eso y lo ha dicho en muchas ocasiones. Y por supuesto todo el traqueteo que ellos proponen con los fondos de los 100 mil millones de dólares rusos congelados allí en Bruselas. Por supuesto eso ni hablar que los rusos piensen en tomar eso en serio. Ambos países se comprometen a establecer programas educativos para combatir el odio y el discrimen. Aquí realmente el que tiene que establecer ese programa es Ucrania, que es el que tiene el problema de rusofobia. Porque en Rusia no existe un problema de ucranofobia, eso no existe siquiera. De hecho, en Rusia, por supuesto que existe un entendimiento mucho más profundo de que los ucranianos son básicamente hermanos eslavos. Mientras que en Ucrania, pues se ha creado se ha fomentado y se ha alimentado toda esa ideología rusofóbica eh, provenientes de los años 30 y 40 del conflicto de la Segunda Guerra Mundial que hubo entre Alemania y Rusia y inspirada en esa ideología alemana tan nefasta para la historia de la humanidad que prevaleció en aquellos tiempos. Ucrania es la que tiene el problema de esa ideología. Ucrania es la que tiene que establecer los programas educativos para combatir el odio y el discrimen contra los rusos.
Ucrania es el que tiene que poner el programa educativo para combatir el banderismo, es decir, el nacionalismo ucraniano a ultranzas, vamos a decir, por no mencionar la nefasta palabra, basada en las acciones y las ideologías de Stepan Bandera, que quienes conocen la historia de Ucrania un poco saben que fue un oficial de la SS y que se ha convertido en la figura patriótica principal de Ucrania y de los movimientos nacionalistas ucranianos. Pues todo eso es es lo que ha llamado Rusia la desnazificación de Ucrania y que es una de las causas profundas de la guerra y más bien una de las soluciones a las causas profundas de la guerra, que es esto que le estoy hablando de esta ideología prevaleciente allí. Como parte de este acuerdo se dice que el ruso volverá a ser lengua oficial de Ucrania y se restablecerá la Iglesia Ortodoxa rusa. Esas dos cláusulas, esas dos exigencias, a mi entender, son inaceptables para Ucrania. Dentro del marco de esto que estábamos hablando justo ahora, de la rusofobia y el nacionalismo ucraniano a ultranzas. Dentro de esa mentalidad no cabe esto, de que el ruso vuelva a ser lengua oficial de Ucrania y que se restablezca la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania, que ustedes saben que fue expulsada por Zelensky durante este periodo de guerra de los 4 años. Eh, el mismo acuerdo de los 28 puntos dice que se prohibirá toda la ideología nazi en Ucrania, pero no explica más nada de esto, ni tampoco cómo es que se hará. Nuevamente, las generalidades estas y todo este asunto. Ahora vamos entonces al tema territorial, que es el tema más difícil. El plan propone que las regiones de Crimea, Donetsk y Lugansk serán de facto parte de Rusia. ¿Ok? Eso ya es una realidad porque está incorporada, esas tres regiones están incorporadas ya a la constitución rusa como parte de la Federación Rusa. Así es que pues, si eso no se cumple, no hay paz. Eso mínimo no se cumple, no hay paz. Por supuesto, tomando en consideración que quien está venciendo en la guerra es Rusia y el vencedor es el que pone las condiciones, no es el vencido. Así que, primero, Crimea, Donetsk y Luhansk, eso pues indudablemente serán parte de la Federación Rusa. El plan de paz dice que en Kherson y Zaporilla se congelará el conflicto en la línea de contacto y que esas dos regiones y que el conflicto allí permanecerá así, congelado hasta nuevo aviso. Eso de nuevo no va a ser aceptable para los rusos. Ningún congelamiento de ningún conflicto va a ser aceptado por ellos. Las regiones de Kherson y Zaporilla también están ya incluidas y han sido incorporadas dentro de la Constitución a la Federación Rusa. Y Rusia no va a dar vuelta atrás en eso. Eso yo puedo asegurarles eso, que eso no va a dar vuelta atrás. Y pensar en una congelación del conflicto también es algo que Rusia se ha opuesto de manera clara y evidente y lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Así que eso no es nada nuevo. Y lo tercero que es también totalmente conflictivo en el plan de paz es que dice que las tropas ucranianas se retirarán de Donetsk, de la parte que controlan de Donetsk, y esa zona de la que se retiren se considerará zona neutral desmilitarizada, perteneciente a Rusia, pero en donde los rusos no pueden mover sus tropas. Otra proposición irrazonable y contradictoria que Rusia no va a aceptar. ¿Cómo es posible que esa zona perteneciendo a Rusia no puede poner tropas ahí? Pues entonces no hay soberanía. Aquí está esta cláusula sencillamente eh, eh, echa por el suelo la soberanía de Rusia. Rusia no va a aceptar eso de ninguna forma.
Esas pues son las principales propuestas del plan. Quedan por supuesto muchas más, entre ellas por ejemplo que Estados Unidos y Rusia eh, comenzarán a negociar nuevamente el tratado de control de armas nucleares, el tratado conocido como START 1, que vence ahora en el mes de enero. ¿Por qué eso tiene que estar aquí metido en este plan de paz, siendo esto un tema totalmente distinto y totalmente ajeno al plan de paz que se presenta para Ucrania? Vaya uno a saber. Forma parte nuevamente de la opinión, de lo que contribuye a la opinión general de que este tratado es más bien una cosa hecha por gente aficionada y sin ningún verdadero conocimiento diplomático ni entendimiento claro de lo que son los tratados internacionales y cómo se negocian estas cosas. Y lo que más llama la atención y lo que más hace evidente esto mismo que acabo de hablar, es decir, cuán enajenados están los Estados Unidos de, porque esto tiene que ser propuesto por Estados Unidos. Yo dudo que Dmitriev haya propuesto una cosa como esta. Es repetir lo mismo que hicieron en el plan de paz de Gaza. Crear lo que ellos llaman una junta de paz, que tendrá el carácter legal de implementar y supervisar el plan de paz. Y esa junta va a estar presidida por Donald Trump. Ustedes se imaginan. Es algo esto está hecho para ser rechazado. Esto está hecho para no llegar a ninguna parte. Esta última parte de la Junta de Paz es quizás la parte más risible de toda esta propuesta. Porque es verdad, la idea de que Trump eh, le parezca lógico y normal que él sea el supervisor del acuerdo, siendo él una de las dos partes aquí implicadas. Porque si aceptamos que esto es una guerra proxy, como todos sabemos, entre Estados Unidos y Rusia, con Ucrania como el proxy de los Estados Unidos, si aceptamos esta premisa que yo creo que ya es aceptada por todo el mundo y que es un hecho innegable, pues tenemos que aceptar también que Donald Trump es una de las dos partes. ¿Cómo entonces una de las dos partes va a ser el encargado de supervisar el acuerdo? Esto colocaría a Putin en una posición subordinada, siendo Putin y siendo Rusia el vencedor del conflicto. Así que esto yo no le veo ninguna posibilidad de ser aceptado por nadie. Esto es más bien un plan que, eh, que implica la capitulación de Ucrania ante Rusia, que es pues lo que está ocurriendo en estos momentos, pero es un plan que implica la capitulación de Ucrania ante Rusia, pero también implica la capitulación de Rusia ante Donald Trump. No vamos a hablar de Estados Unidos, ante Donald Trump. Yo no le veo futuro a este plan. Yo creo que este es un plan natimuerto que no va a llegar ni a primera base. Ya Putin lo único que ha dicho sobre este plan es que puede servir de base para futuras negociaciones. El presidente Trump le ha dado al presidente Zelensky de Ucrania hasta el día jueves 27, como un nene chiquito, como la fecha límite para aceptar el plan. Y de no aceptarlo, pues será abandonado por Estados Unidos en armamento e inteligencia. Eh, y también yo predigo que será más bien Zelensky sustituido, porque yo no puedo ver a Estados Unidos sencillamente lavándose las manos de este conflicto y dejando a Ucrania que se escocote, porque el, el- la, la rendición de Ucrania y su derrota es sin duda alguna la derrota de Estados Unidos y de Europa y de la OTAN. Y ese lujo Estados Unidos no se lo puede dar. Y un Donald Trump muchísimo menos. Pero con este tipo de propuestas y con este tipo de acciones desesperadas, ante lo que ocurre en el frente de batalla, que ya hemos hablado en videos anteriores,
pues estamos hablando, estamos ante un gobierno de los Estados Unidos que no pega una y que es incapaz de ofrecer propuestas verdaderamente pensadas, razonadas y con futuro y que tengan posibilidades de ser aceptadas, sobre todo por la parte ganadora, por el que va venciendo, el que está venciendo en la guerra. Ese, el que vence, no es el que tiene que hacer las concesiones las tiene que hacer el vencido. En fin, esa es mi opinión sobre el plan de paz de Ucrania. No esperemos gran futuro de eso. Y no esperemos una, una, una verdadera resolución a eso. Yo creo que esta guerra, tan pronto se caiga ese plan de paz, continuará, continuará la escalada en la guerra y eventualmente pues se resolverá todo, como he dicho antes, en el campo de batalla y con la rendición sin condiciones de Ucrania ante la Federación Rusa. Esa es ese es mi vaticinio y mi pronóstico sobre este conflicto que ya lleva 4 años. Y por supuesto, quizás en lo que uno más puede equivocarse en estos temas es en el tiempo que esto ocurrirá. Yo pensé que tardaría todavía un poco, pero ante los hechos que se ven en el frente de batalla, parecería que esto va a ocurrir mucho antes de lo que nadie esperaba. En fin, si te gustó este video en parte o en su totalidad, por favor dale like a la manita y suscríbete al canal para poder así alcanzar a más personas que le interese este tipo de información y y que se pueda pues difundir esto que ocurre a nivel de geopolítica y que no trasciende en los medios de comunicación de Occidente. Así es que pues hasta la próxima.